Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este martes 19 de septiembre. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy en el programa me acompaña la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, Antonieta Fosa de Parada, para conocer cómo se prepara la institución para hacer más eficiente y transparente los procesos de selección de futuros administradores de justicia, entre otros aspectos muy medulares que tiene la institución, para la cual quiero darle la más cordial bienvenida. Presidenta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los televidentes. Gracias por este espacio. Realmente es un beneficio el poder dirigirme a través de este medio y en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura para poder exponer cómo ha sido, ¿verdad?, toda la labor que hemos desarrollado a casi un año. Un año, ¿verdad? Fue el 22 de septiembre, hablábamos. Sí, ¿sí? 22 de septiembre del 2016, sí, del año efectivamente. Pasado, un año de trabajo. Qué bueno, vamos a hacer una evaluación de ello y también cómo para el próximo año, obviamente la Asamblea Legislativa deberá elegir nuevos funcionarios para la Sala de lo Constitucional y también Corte, teniendo como base pasar una de las mejores pruebas de selección hechas por el CNJ y los abogados agremiados en las FEDAES. Este acontecimiento obviamente marca el pulso no solo político de la elección, sino también del mecanismo idóneo a utilizarse en la convocatoria que haga la institución. De hecho, vamos a conocer precisamente esa normativa que ya está prácticamente lista y casi mejorada, diríamos, en un 100%, si lo comparamos históricamente cuando estos procesos de alguna manera han salido viciados en el pasado. Así es que hoy haremos un análisis pertinente del tema, que según la institución será un proceso, como lo decía, más estricto y con más candados para evitar cuestionamientos como en el pasado se han recibido. Recuerde, usted tiene la oportunidad de participar utilizando nuestro sistema de comunicación, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y pueda formular sus comentarios y preguntas con relación a las temáticas que vamos a desarrollar este día. En el programa también Megavisión Go es la aplicación por medio de la cual usted puede bajarla en su teléfono inteligente, su smartphone, para que pueda usted tener nuestra señal, nuestra programación de primera mano en cualquier lugar del mundo. Así es que desde ya usted tiene esa opción de poder contar con todos estos mecanismos de comunicación. También estamos a través de nuestra cuenta en Facebook para que pueda también sintonizar nuestra señal. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos, Presidenta. Quizás hacer una evaluación de lo que hace un año usted llega como Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y qué es lo que hasta este momento se ha logrado, si lo queremos desvanecer desde ese punto de vista, se ha hecho. Sí, se ha logrado mucho. Desde que nosotros tomamos posesión, lo primero que en mi cargo como representante legal y administradora general de la institución, pude percatarme que realmente había bastante desorden en el ámbito administrativo. Este desorden yo lo evalúo como consecuencia, en primer lugar, de ese año acéfalo que estuvo la institución. De hecho, las instituciones no deberían de pasar demasiado tiempo en esa acefalía, porque cuando la Asamblea Legislativa emitió el decreto mediante el cual le da atribuciones al gerente general de la época para poder llevar a cabo parte de la administración, no toda la administración, porque para el caso pues no podía realizar ningún tipo de contratación nueva, pero sí llevar adelante para el caso la prórroga de contratos y sobre todo la del personal. Esa como primer punto, pues una de las primeras decisiones que se tomó fue precisamente sustituir
¿verdad?, a la parte de la gerencia y tuve, le voy a comentar, la suerte, como lo mencionaba antes en otra entrevista, aunque aquí ya me aclaro que es un diálogo. Entonces, por los 10 años que tuve de trabajar en la institución, en el área de la Escuela de Capacitación Judicial, tuve la oportunidad de conocer y trabajar de cerca con la actual gerente. Ella era la administradora de la Escuela de Capacitación Judicial. Entonces eso me posibilitó entrar de lleno a hacer una evaluación. Y la evaluación nos dio, en primer lugar, como resultado, una carta de gerencia que venía de la Corte de Cuentas de la República, quien había evaluado el año 2015, y esa carta pues traía ciertos hallazgos que luego quedaron como carta de gerencia a raíz de un memorándum que yo giré a partir de cuando lo primero que recibo es esa noticia donde encuentro una serie de gastos no elegibles que se habían realizado a través del fondo circulante. Pues ahí yo me preocupé, ¿verdad? Porque dije, pues, ¿cómo está ocurriendo esto? La verdad es que ha sido una práctica y fue una práctica no solamente de esta institución, sino que hemos visto de otras tantas. Pienso de que ha sido como la mala asesoría de gestión, ¿verdad? Porque a veces uno cuando está en el cargo, los administradores llevan los documentos y a veces uno no se percata, que no es mi caso, porque yo procuro fijarme en todo lo que voy a firmar. Ya si me equivoco, ya es una cuestión que realmente escapa, ¿verdad? Pero por regla general yo no le firmo absolutamente nada sin que antes lo haya revisado con mucho detenimiento. Entonces rompí con esa práctica, ¿verdad? De gastar en lo que son gastos pues no elegibles, que no son urgentes. Habrán sido dos tipos de acefalía, como usted me la muestra desde un principio, la ausencia de autoridades por las cuales no se elegía como tal, así como también por la efectividad de sus verdaderas funciones, que como institución importante tiene. Sí. Las funciones del que tiene, evaluar, capacitar jueces, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando el sistema de justicia en el país está en el ojo visto de la población, más aún cuando se necesita ver que la justicia funcione, ¿no? Sí. Y funcione de una forma transparente. Efectivamente. De hecho, uno de los, por así decirlo, lemas que yo he procurado junto con el Pleno, que no se quede en un lema, sino que hacer efectiva lo que es una gestión transparente. A mí me parece que los controles que vienen de la ciudadanía y que viene de la Corte de Cuentas de la República, que es nuestro contralor en relación a los fondos, deben de hacerse también efectivos, porque me permiten ir precisamente determinando en qué rubros es que uno debe de prestar o no atención. Eso es en cuanto a la parte, digamos, de gestión administrativa. Pero ya en la parte de las 3 áreas sustantivas, capacitación, selección y evaluación judicial, en las primeras sesiones, en la segunda sesión del Pleno del Consejo, se realizó lo que es la integración de comisiones. El Pleno del Consejo, así como otras instituciones colegiadas, trabajamos a través de comisiones. Está la comisión de evaluación, la comisión de capacitación y la comisión de selección, que es la que en estos momentos ha estado muy activa, porque a partir de nuestra llegada y a revisar la normativa con la que contábamos, veíamos que nos hacía falta fortalecer la norma. Y fue así como a través de la Asamblea Legislativa y conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, se dio la iniciativa de reformar el artículo 62, 63 y 83 de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Estas disposiciones, y en particular el artículo 62, nos obliga a hacer públicas
cualquier proceso, a transparentar los procesos, a que la selección que nosotros realicemos a efecto de integrar las ternas, no solamente las ordinarias, por así decirlo, sino también las ternas para magistrados, porque también nos invita a sistematizar toda aquellos requisitos que ya se habían impuestos a través de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Entre otras decisiones que se dieron. Para comprender un poco lo que se ha hecho a lo largo de este año y que puede significar obviamente algo muy sustantivo para el país, es precisamente el tema de los administradores de justicia. Ustedes tienen a cargo, aparte, como bien lo señalaba, el tema de la capacitación, el tema de la selección para presentar las ternas a los candidatos y también la evaluación. Sí, efectivamente. La evaluación, quiero, como parte de la transparencia, ¿sí?, mencionar que también necesita una revisión. El manual de evaluación, estamos en estos momentos trabajando con unos términos de referencia para modificar. Sí, es decir, y qué bueno que me refuerza un poco el planteamiento de mi pregunta, sobre todo porque son los jueces a quienes ustedes tienen que no solo capacitarlos, sino que evaluarlos también. Efectivamente. ¿Sí? ¿Esa evaluación cada cuánto se hace? Se hace 2 veces por año. 2 veces por año. Y se hace una presencial, es decir, que van los evaluadores y toman una muestra que ya está determinada por el manual de evaluación y se evalúa unos expedientes específicos que se toman al azar, ¿Qué ¿verdad? tan abiertos y tan transparentes públicamente es esto, digo, para entender y comprender de que toda esa evaluación que se hace es, digamos, está fundamentada, primero en el derecho y segundo en la notoriedad que debe de tener un administrador de justicia? Allí voy a aclarar un punto. La evaluación que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura es eminentemente de gestión del despacho, cumplimiento de plazos. Nosotros no podemos entrar a evaluar, por ejemplo, la calidad de las sentencias de los funcionarios judiciales. Eso le compete En todo caso, a la sección de investigación judicial, si hubiera una denuncia en el sentido de que, para el caso, la sentencia que emitió el juez fue... Está bajo sospecha de algún ser, tipo de malicia. No, las inconsistencias se controlan por las partes a través de los recursos, ¿verdad? Porque cuando se recibe una decisión judicial, esta puede ser controlada por las partes a través de los recursos. Pero esa competencia que tienen ustedes, ¿qué alcances tiene? Es limitada. 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 ¿A eso se refería usted cuando decía de que es necesario darle un poco más de herramientas legales para entrar? Es que vea usted, yo lo he dicho y digo yo, así muy abiertamente, aquí como estamos dialogando. Claro, por supuesto. Digo, a mí me parece hasta cierto punto absurdo. O sea, que yo encuentre hallazgos, por así decirlo, o irregularidades en el incumplimiento de plazos por parte de los tribunales. Y mi recomendación como pleno del CNJ sea pasarlo a recibir una capacitación, basado en que la evaluación es eminentemente constructiva. ¿Ve? O sea, no es represiva, como tampoco... Es algo cosmético, es algo demasiado superficial, diría yo, ¿no? Yo pienso de que hay que buscar otros mecanismos que sean más efectivos a efecto de que los jueces cumplan con los plazos, o el juez que está siendo evaluado, y que se encuentre... ¿verdad? Que ha incumplido plazos para dictar una sentencia, para puede medir el cumplimiento del tiempo. Sí, usted le toca, gestión. Pero no el contenido. No. Eso sí no, eso ya le corresponde a la sección de investigación y las instancias de recursos. Sí. Pero debe de estar un poco amparado también a ello, porque ¿qué sentido tiene?
Es que lo Digo que yo, sucede es de que perdóneme si asumo nosotros... un poco ese papel de abogado que no lo soy, pero al final creo entender que la lógica me lleva a pensar que si ustedes miden Sí. tiempo de aplicación, ¿por qué no pueden hacer también parte del contenido? Si al final son ¿Por ustedes qué? los que capacitan, Bueno. son ustedes los que lo seleccionan, es decir, los que proponen y terminan evaluando, se supone, ¿no? Sí, porque dos razones. Una, por la independencia judicial, y eso está amparado en una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Es decir, de que la Sala de lo Constitucional nos delimitó nuestra competencia, que está lógicamente amparada en la ley. Está delimitando a muchas también, ahí a otras salas también le ha dicho aquí no te metas, pero bueno, esa es harina de otro Sí, costal y vamos la situación es lo siguiente. La evaluación está enfocada a buscar que el juez sea eficiente y efectivo en dar respuestas a la población. Sí. La calidad de esa respuesta, nosotros ya no podemos entrar a la misma. Sin Imagínese embargo, si es compleja, si es tan compleja al final. sin embargo, nosotros sí podemos recomendar y dar a la Corte Suprema de Justicia informar de los hallazgos de los cuales nosotros no podemos ni tenemos ningún tipo de correctivo. Ahora bien, la evaluación que se tiene en la actualidad desde nuestro punto de vista, y digo de nuestro punto de vista porque somos varios los concejales que hemos conversado y sobre todo en la comisión de evaluación, que esta debe de hacerse solo una evaluación presencial en el año. Y también hay que ir como pausadamente implementando a través de un piloto cómo vamos a evaluar para el caso el desempeño del juez en las audiencias, porque nosotros no tenemos, o nuestra evaluación evalúa lo que es el expediente, ¿verdad? Pero usted sabe pues que nosotros ya tenemos desde 1994 con el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia procesos que se rigen por las audiencias, pero nosotros no evaluamos el desempeño del juez en las mismas. Entonces también es parte de lo que nosotros tenemos que ir trabajando, además de buscar otras formas. Porque vea usted, nosotros encontramos bastante también discrecionalidad en la jefatura de evaluación. Porque si un juez da las alegaciones, que son las justificaciones del porqué del atraso y demás, puede reanudar los puntos que le ha quitado. Pero no hay, digamos, una estandarización, una unificación para cada uno de esos casos. Es decir, de que no hay precedentes. Entonces, sí, nosotros estamos nada menos buscando las ayudas, los apoyos con la cooperación, porque ese es otro punto, ¿verdad? Si no tenemos presupuesto suficiente para entrarle a una reingeniería, porque eso es lo que se requiere, ¿Y usted una reingeniería. encontró un presupuesto adecuado o carente? Me da la impresión que, voy a darme la respuesta yo mismo, y me da la impresión que carente. Bueno, cuando llegamos 2016 estábamos ejecutando un presupuesto. ¿Ustedes tienen su propio presupuesto o depende del que asigna? Somos, ¿Es su propio? No, del que asigna el Ministerio de Hacienda. Somos una institución autónoma e independiente presupuestariamente. No, por eso, pero no es que depende del 6% que se le otorga No, en este es caso, independiente. Es independiente. Es independiente de la Corte, porque no pertenecemos a ningún órgano de por Estado. el tema de la independencia, como usted bien lo plantea. Sí, es similar a la Corte de Cuentas, al tema del Ministerio Público, ¿verdad? Que sí tenemos un presupuesto, pasamos nuestro borrador, pero es insuficiente. Sin embargo, hemos podido avanzar. Ok, vamos a hablar de eso porque quiero un poco colocar sobre la mesa 3 aspectos elementales para que usted se quede con nosotros atento a lo que vamos a conocer en los próximos minutos. Es decir, en qué consiste esa normativa que se ha logrado establecer a través de una consulta que nos va a permitir a los salvadoreños saber que el CNJ, en este caso,
o ha mejorado su sistema de, digamos, como... De integración. Y de perfiles de aquellos nuevos candidatos que buscan una magistratura, particularmente, acordémonos, lo decía, que para el próximo año la Asamblea Legislativa debe seleccionar, ¿verdad?, a 5 nuevos magistrados propietarios a la Corte. 4 de ellos van a suplir a miembros actuales de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y uno más que va para otra sala, ¿verdad? Sí, así es que vamos a hablar de eso en particular y sobre todo también qué responsabilidad tiene el CNJ, y no hablo por esta administración, sino por lo que históricamente ha venido haciendo en cuanto a esa capacitación y a esa selección de jueces que hoy en día están seriamente cuestionados. No todos en su lugar, y quiero hacer esa aclaración. Así es. Voy a hablar de ese punto cuando regresemos. 2 aspectos elementales para que usted participe y nos acompañe también interactuando a través de las redes sociales. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Vámonos entonces ahora hasta el Boulevard Constitución y calle Sacamil hacia San Salvador. Ahí está, esta es la calle El Volcán, si no más lo recuerdo. ¿O es la misma conocida como Sacamil? Bueno, ahí está precisamente esta imagen que nos pone en perspectiva para que usted pueda saber cómo está la carga vehicular en esta importante arteria que conecta la zona esta sería la zona norte, ¿verdad? Norponiente de nuestra ciudad capital. Ahí está, bajando esta prolongación, llegando hacia conectar con el Boulevard Constitución. Ahí está, este es el Boulevard Constitución, corríjame productor, en efecto, es el Boulevard Constitución, para que usted tenga en consideración cómo está el tráfico en esta importante zona. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar también un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre, como a ti te gusta. Continuamos en esta conversación con la licenciada María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, con quien estamos haciendo una evaluación sobre el papel que ejerce frente al tema de la selección, la evaluación y por supuesto el tema de la capacitación como punto primario dentro de aquellos aspirantes a la administración de justicia. Hemos hecho una evaluación del primer año, el cual le ha tocado afrontar. Obviamente este tema del presupuesto es indispensable para poder desarrollar cualquier tipo de actividades que vayan no solo encaminadas a fortalecer la base institucional, sino que también aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento jurídico. A ver, 2 aspectos había puesto sobre la mesa, licenciada, que tienen que ver primero con la responsabilidad histórica que la institución ha tenido y que quiera sí o no, a raíz de los cuestionamientos que tienen algunos malos jueces. Bueno, la pregunta es, ¿qué se está haciendo o qué se ha hecho para mejorar estos mecanismos de selección y sobre todo de evaluación del tema de jueces? Ese es el primero. Y el segundo punto que más adelante lo vamos a tocar es cómo se prepara la institución para sacar los mejores perfiles que va a presentar en compañía con la FEDAES, las ternas para elegir 4 magistrados nuevos a la Sala de lo Constitucional y 1 a la Corte, a otra sala, creo que es... A la Sala Civil. A la Sala de lo Civil. A ver, 2 elementos importantes que tenemos para hablar a lo largo de nuestro programa. Cuénteme un poco sobre el tema histórico que ha tenido la institución y que de alguna manera se pone en tela de juicio cuando vemos que la Administración de Justicia se pone también en el ojo de huracán de algunos malos jueces que están implicados en casos. Y no es un invento, recientemente lo ha dicho el fiscal general, ha sido muy enfático en señalar cómo algunos jueces están prácticamente seriamente cuestionados y están ejerciendo funciones de justicia. Sí, el día de ayer comentaba que
nosotros formamos parte de lo que es el sector justicia. Si el sector justicia como tal, las 5 instituciones, ¿verdad?, que llevamos adelante cada una con sus propias responsabilidades, ese aporte a que el sistema de justicia funcione como tal y funcione bien, lógicamente si ese engranaje no está fortalecido, no tiene una visión en común, pues vamos a encontrar fallas. Pienso que en el pasado, para el caso, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia no estaba integrada. Ya se había retirado en aquella ocasión el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la época tampoco ya participaba de la misma, y así sucesivamente. Entonces prácticamente estaba enfocada en 2 instituciones, que era el Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, la Procuraduría General de la República y el CNJ. Pero ese engranaje no estaba funcionando como tal. Eso en primer lugar. Ahora la Comisión Coordinadora, y quiero hablar de ella como tal, sí estamos bastante activos y bastante cohesionados, de tal manera que ahí podemos abordar ciertos problemas que van precisamente en beneficio de la administración de justicia y de la justicia en general. También dentro de lo que es el CNJ hemos podido reactivar 3 comisiones. La Comisión de Enlace con la Corte Suprema de Justicia, que es precisamente la comisión de selección con la comisión que ellos han seleccionado para reunirse de forma cotidiana a efecto de ir llevando adelante tanto la función nuestra como la de ellos, pero siempre procurando respetar, ¿verdad?, nuestras propias competencias. ¿No se siente ofendido el CNJ cuando se cuestiona el papel transparente de un juez? Cuando me dice transparente, ¿a qué se refiere? Cuando se le cuestiona el papel transparente o digamos los vicios que éste comete, porque de alguna manera he sido quien lo ha nombrado, no estoy hablando de esta administración, estoy hablando de la historia, por eso hice muy hincapié en ello, ¿verdad? Sí, ahí voy a aclararle que nosotros no nombramos. Exacto, pero ¿verdad? proponen. Proponen. 3, ¿verdad? Sí, pienso de que los controles que pudieran haberse establecido antes no estaban. No funcionaban. No, me parece de que la manera en cómo se hacía la integración de las ternas, que era a propuesta generalmente del jefe de selección y donde la comisión de selección como tal no existía. Es decir, de que, y si estaba, no asumía el rol que nosotros le hemos impregnado, ¿verdad? Porque hay que decirlo, tenemos concejales muy trabajadores que están desde muy temprano y se van desde muy tarde, y parte de esos concejales son los que integran la comisión de selección, ¿verdad? Son personas que estamos realmente comprometidas con fortalecer lo que es la justicia del país, desde nuestra función. Entonces vea usted de que al tener por parte, digamos, unilateral del jefe de selección una propuesta de candidatos que de acuerdo a la solicitud directa que hacía el aspirante, porque para el caso, si yo estaba en el libre ejercicio de la profesión y tenía el expediente activo y actualizado en la unidad de selección, entonces yo podía solicitar al CNJ que se me considerara en alguna de las vacantes que se tenían para los juzgados, cualquiera que fuera la competencia, dependiendo de mis capacidades, de mis, digamos, preparación y de los requisitos establecidos en la Constitución y las demás leyes. Entonces, al presentar el escrito, entonces yo ya podía ser considerada porque cumplía con los requisitos. Y así,
bien sencillo, viene la Corte Suprema de Justicia y pide, vea usted, la terna al Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, el jefe de la selección subía al Pleno las propuestas de los candidatos. Entonces, ¿qué filtro había? ¿Qué control había? Más que el que se ejercía ya en la discusión de Pleno por parte de los concejales que estaban pues integrando el Consejo Nacional de la Judicatura en ese momento. Ahora el cambio es radical, porque ahora se publica la petición, o la petición que nos hace la Corte Suprema de Justicia, la publicamos y hacemos una convocatoria abierta y cerrada. Abierta para todos aquellos abogados que aspiran a entrar a la carrera judicial. Esto es por el juzgado de cuarta categoría, de paz. Es decir, es más expedito, es más eficiente, el control es más estricto, ¿no? Y ya vamos a llegar al otro tema que tiene que ver, como lo decía, con la selección de los candidatos a magistrados. Sí. Es más estricto ahora, la propuesta de jueces. Es más estricto en el sentido de que tenemos reglas claras, ¿verdad? Y controles. Pero no se responsabilizan ustedes a la hora de que estos, digamos, de desarrollar sus actividades, estos puedan ser, digamos, transparentes en esa parte. La verdad es que cada quien es responsable. Uno tiene que ver la forma precisamente de cómo evitar este tipo de cuestiones, pero el que un juez falte a la probidad, falte a la independencia, falte a los valores de la justicia, los mismos jueces, colegas, son los mismos que piden que estos sean investigados y sean sancionados como corresponda, pero siempre que se respete el debido proceso, porque también a veces se hacen señalamientos hacia el órgano judicial y hacia el demo judicial de una forma generalizada. Entonces, es preciso que se individualice la acción y la actividad. No podemos, me parece que sería muy irresponsable el afirmar que todo el órgano judicial está mal, porque no es así. Nosotros contamos con jueces probos, efectivos, eficientes y de hecho muchos de ellos son de nuestros capacitadores en el ámbito de las diferentes áreas. Y imagínese usted que para nosotros sí es un chasco, nos llevamos realmente un chasco cuando cualquiera de los funcionarios judiciales que está formando a los mismos jueces sale o resulta involucrado con algún tema que tenga que ver con sobornos, con prevaricatos o cualquier otro tipo de delitos o que pertenezca a un grupo que, como el fiscal general lo ha señalado, grupos de redes que se dan en ese ámbito. Es decir, se ha reforzado, se ha mejorado todo ese control y ha sido más estricto. Sí, se está procurando trabajar. ¿Cuáles son los factores que impiden así de manera concreta no tener ese control, de decir, ejercer todo ese empoderamiento para tener un mejor control de esto dentro del CNJ? ¿Qué es lo que impide? Sí, o qué es lo que de alguna manera hay que mejorar concretamente para mejorar esos controles. Pues en lo legal, obviamente, ¿no? Sí, necesitan más herramientas. Sí, nosotros necesitamos quizás unas modificaciones a lo que es el manual de evaluación. Nosotros necesitamos profundizar más. De hecho, una de las propuestas era que nosotros como unidad de evaluación nos convirtiéramos en el ente instructor, por así decirlo, investigador, y que le pasáramos a la sección de investigación judicial aquellos casos que ya estuvieran prácticamente para la prueba como tal, ¿verdad?
Pero hasta cierto punto, y quiero dejar un poco el tema judicial, y que es bueno recalcarlo, no es en términos generales que se pone en juicio Sí. lo que es el papel, el rol del juez como tal, sino de algunos jueces que se han visto involucrados y que han sido señalados, y lo digo con nombre y apellido. El fiscal se ha mostrado decepcionado precisamente por algunas sentencias que emiten algunos jueces que él mismo considera no están apegadas a la ley y que de alguna manera tienen todavía otra cola que escudriñar. Y esos son los factores que de alguna manera los salvadoreños que estamos a la expectativa de que qué es lo que están haciendo instituciones, como este caso del CNJ, que es una institución ponderante en ello, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están mejorando esos controles en particular, ¿no? Sí, con relación a las decisiones que se toman por los jueces, considero de que si el fiscal está insatisfecho, debe, lógicamente, recurrir y buscar, ¿verdad?, una respuesta a esa decisión, a una revisión de esa decisión. Pero per se, que no lo ha hecho, decir de que un juez está o ha tenido influencia, si no tiene pruebas, es bastante, vuelvo a insistir, aventurado, ¿verdad? Por ejemplo, esa red, como se le llamó, de trabajadores del sector justicia, recién desarticulada, entre comillas, por la Fiscalía, esas son las cosas que uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿a dónde están los controles? No, pues es que los controles en ese tipo de situaciones escapan. ¿Por qué? Porque es una red, porque son precisamente personas que se han acostumbrado a actuar de esa manera. Y qué bueno que ahora las instituciones realmente están funcionando porque tienen los mecanismos. Antes no existían, por ejemplo. Están trabajando para encontrarle, llenar esos vacíos, que era el punto mío de partida, ¿no? Sí, en el tema de los secretarios y colaboradores, que son los que han resultado involucrados, ahí es la Corte Suprema de Justicia la que, como usted sabe, realiza, ¿verdad?, todo el proceso de selección y del nombramiento. Pero en igual sentido, la Corte Suprema de Justicia y la integración de los actuales magistrados ha sido en estos últimos años. Pero el sistema de justicia y esa situación que se da en los tribunales con secretarios y colaboradores, pues eso viene de antaño. Claro, por eso yo hacía hincapié también. Entonces, no es de esta administración, pero ¿qué se está haciendo para cerrar pues esos se está candados? haciendo mucho, al menos de nuestra parte, ¿verdad? ¿Y cuáles son aquellos factores que ven como débiles dentro de esa cadena para poderla, ético, porque son ustedes el tema ético? Vamos a ver, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre este otro nuevo reto que tiene el CNJ. ¿Sí? Sí. Que es el de presentar los mejores perfiles de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Junto con el gremio de abogados. Vamos a ver. Y esa relación también CNJ-FEDAES me gustaría que también la comentáramos. Sí. Porque casi por lo general cuando hay este proceso de votación no dejan de haber ciertas discrepancias que históricamente ojalá sean del pasado, ¿verdad?, que al final no son tomadas en cuenta a la hora de llegar a la Asamblea Legislativa. Siempre han resultado. De hecho, se han cuestionado muchos magistrados que no estuvieron en los listados que se presentaron, que por ley debieron estar, están ejerciendo una magistratura y fueron electos en casa presidencial. Eso no nos consta. Bueno, ahí están testigos, ahí, ¿no? y que consta, simplemente recojo las expresiones de quienes lo dicen. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, vamos a ver, quiero aprovechar también invitarlos a ustedes a que visiten Farmacias Cefafas. Están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional. Y también tienen servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y Chalatenango. Farmacia Cefafa abierta las 24 horas del día. A ver,
entiendo que se aprobaron algunas reformas para transparentar aún más el proceso de elección de magistrados y jueces. Esto conlleva a pensar que, de alguna manera, el CNJ le va a ofertar a la Asamblea Legislativa las mejores, digamos, perfiles, las mejores personas profesionales para optar a un cargo, como es el caso de los 4 magistrados que van a la Sala de lo Constitucional a partir del otro año, y también uno que se integra a la Sala de lo Civil. ¿Sí? Sí, Cuéntenos un poco sobre eso, porque desde luego es un punto esencial, y más ahora que en este contexto político y jurídico del país hay una serie de, digamos, cuestionamientos, ¿verdad?, sí, sobre el papel verdaderamente que ejerce un magistrado desde la sala frente al papel y al rol de los políticos como tal. Sí, nosotros ese tema nos lo hemos tomado muy a pecho y con la responsabilidad que el mismo debe ser abordado. Una de las primeras acciones, como le comentaba, fue precisamente gestionar, ¿verdad?, la reforma. Y entramos directamente, desde que se conformó la comisión de selección, a trabajar en un borrador de manual de selección. El manual, bueno, ya no es actual, sino que el anterior apenas tenía 17 artículos. 2 artículos eran los que regulaban toda la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Este es un documento, el actual, que fue aprobado recientemente. De hecho, fue aprobado el miércoles pasado por unanimidad de todos y cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí tuvimos el apoyo de una consultora, la licenciada Giovanna Vega, que ha trabajado en temas de transparencia, de ética judicial. Ella en algún momento fue jueza de paz de Armenia, de lo que recuerdo, además de que fue de las graduadas también del primer programa de formación inicial para jueces. A través de ella pudimos construir de manera conjunta ese borrador. Ese borrador que se presentó inicialmente al Pleno fue sometido a 4 talleres de consulta. Vea usted que los talleres de consulta se realizaron en la zona occidental, oriental y central del país, con magistrados, magistradas de todas las competencias. Es decir, de que sacamos como una muestra para que pueda ser consultado. Y posteriormente hicimos un taller con organizaciones de la sociedad civil, que también tuvo el documento, y se realizaron esos talleres de consulta. Estuvo, por ejemplo, la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Claudia Umaña, ¿verdad? Sí, estuvieron ella... varios ahí. Decía, por cierto, tengo una frase, el CNJ por primera vez, y qué bueno reconocer eso, está abriendo este espacio para que podamos conocer el manual, sus procesos, características, y podamos mejorarlo a través de recomendaciones. Creo que ese es un punto que dice muy bien de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, definitivamente, no solamente la licenciada Claudia Umaña, sino que hemos tenido ese reconocimiento de otras organizaciones, que nos han dado ese voto de confianza. Voto de confianza que fue depositado en nosotros desde nuestro nombramiento, porque si usted recordará, en aquel momento pues fue una situación bastante difícil, de cuando se cuestionó el hecho de nuestros nombramientos, las inconstitucionalidades presentadas y demás. A mí, en lo personal, y así se los he transmitido a la mayoría de los consejeros y concejales, que nosotros no debíamos de parar. Al contrario, nosotros debemos demostrar que estamos trabajando por el país de forma transparente y que estamos haciendo un mejor trabajo para precisamente demostrar que se nos confíe. Y de hecho, yo puedo asegurar que la credibilidad de la institución se ha visto sustancialmente mejorada. Y este manual es una muestra de esa... no solamente del trabajo, de la disciplina, de transparentar los procesos, sino dar una respuesta inmediata
al país y a la administración de justicia. El manual, a su vez, después de las consultas, que vea usted de que hemos tenido observaciones muy atinadas, pero otras donde ha habido oposición, ¿verdad? ¿De parte de quién? Oposición de algunos funcionarios judiciales, para el caso, que muchos documentos, que muchas constancias. Y vea usted de que ellos tenían razón cuando, por ejemplo, les estábamos solicitando constancias de antecedentes penales. Entonces, pues no podíamos también caer en el absurdo. ¿Cómo es que vamos a estar pidiendo constancias de antecedentes penales a funcionarios judiciales que están en el ejercicio de lo que es la judicatura, que tienen años de estarlo? Bueno, si tuvieran antecedentes... Pero tampoco están blindados de No, claro, pero inmunidad, si tuvieran antecedentes no pudieran estar en el cargo, ¿verdad? Claro. Pero sí... Hay cosas ilógicas, pero se entendían Bueno, de que no podían estar. Así es, pero le voy a comentar de que nosotros comenzamos, y esa fue parte de la resistencia, pedirles constancias de todas las instituciones, principalmente, ¿verdad?, de la sección de probidad, de la Corte de Cuentas, de lo que es también el Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía General, etcétera. Entonces, eso fue realmente una carga, sobre todo cuando venimos de un proceso donde no se exigía pues ni un documento, sino que bastaba con su hoja de vida y con algunos, digamos, constancias que directamente presentaba o solicitaba el CNJ, porque la relación entre la sección de probidad y el Consejo Nacional de la Judicatura siempre ha estado pues abierto a que nos facilitan si los jueces que están aspirando a alguna promoción, traslado, ascenso, tienen o no alguna denuncia en particular y el estado en el que está la denuncia. ¿Usted está consciente que el proceso más grande que hay para el próximo año es el relacionado con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Por supuesto, supuesto. Sí, ¿Por qué razón lo considera así? Por la forma en cómo ha venido trabajando la Sala de lo Constitucional. Entonces, por esa razón. ¿A su criterio para bien o para mal? Bueno, ha cambiado significativamente la forma para el caso de cómo nosotros debemos de elegir. Y eso es favorable. Claro, porque en un inicio se regresó en aquella elección de cuando se hizo la lista y dijo no cumplen, y lo regresó indicando cómo debía ser el proceso. Nosotros hemos retomado ese proceso y lo hemos de alguna forma sistematizado. Y se ha capitalizado esa experiencia hasta cierto punto, no sé si el término bochornoso de que le digan, mira, esto no sirve, esto es una... y se lo regresa al CNJ. Es realmente, digamos, en ese momento, yo no lo vería bochornoso. Sí, pero al final... Estaba corrigiendo la plana a quienes deberían de ejercer un papel. Es que no teníamos, ¿Sí? Yo no es que lo estés justificando, claro. pero si no tenés un manual que te regule todos esos procedimientos con reglas claras, con requisitos específicos para poder establecer idoneidad y demás, entonces es bastante difícil poderlo cumplir y escoger. Así es. Hoy sí, en este nuevo reglamento sí hay idoneidad. Sí. ¿Sí? Hay unos aspectos ahí figurativos. De hecho, le voy a comentar de que generalmente los manuales y las legislaciones no deberían de tener o contener definiciones. Porque el tema, por ejemplo, méritos. Aquí vamos. Decía Claudia Umaña, en el tema de méritos. Quiero ver, aquí lo que se busca es que se privilegie el conocimiento, la honradez, la meritocracia, que no se vayan a dar, ¿cómo dice ahí? Cueteos partidarios. Cuotas, yo creo que ese es cuotas, ahí hay un error. Que no se van a dar cuotas partidarias en la Asamblea Legislativa, pero esto es allá, en la Asamblea Legislativa. Pero vayámonos de nuevo al tema de los méritos. Por ejemplo, el tema conceptual méritos, ese es un tema muy, digamos, conceptualmente hablando. Hasta ambiguo. ¿Sí? Ajá. ¿Sí?
Sí, nosotros dentro del manual en el artículo 2 se ha contemplado precisamente para ir delimitando qué debemos de entender por cada uno de estos conceptos que pareciera que son que pudieran abarcar mucho, pero realmente no sabemos qué es lo que abarcan, o al menos no podemos objetivizarlos o vaciarlos de contenido a través de documentos o de pruebas que nos determinen fehacientemente si esta persona puede calificarse de que tiene o no la moralidad que se requiere para poder ejercer un cargo de este tipo, ¿verdad? Es que es difícil, y lo veíamos en aquella primera entrevista cuando usted me preguntaba, pero esto es complicado. Sí, es complicado, es muy complicado. Sin embargo, nosotros hemos hecho, le voy a comentar, un gran esfuerzo a través de estos talleres de consulta, validación y de sistematización de toda la experiencia que se ha tenido, no solo aquí, sino también en otros países. Y quiero recalcar algo, vea usted, que este manual es un manual de los salvadoreños, no es un manual que ha sido copiado de otras latitudes, ni mucho menos. Este recoge muchos de los aspectos que se dan a través de los procesos que se han venido desarrollando anteriormente. Dentro de lo que es las definiciones, tenemos qué vamos a entender por moralidad notoria. Y lo define que es la capacidad manifiesta de comportarse conforme a los valores propios de una sociedad democrática. Ajá, y entonces dígame, ¿y yo cómo pruebo eso? Como decimos nosotros, ¿yo cómo me lo como? Sí, definitivamente. ¿Verdad? Pues nosotros, y gracias al apoyo de todos los que han participado en todos estos talleres. Es que a veces se quiere ser demasiado, más papista que el Papa, decía. Sí, pero... Porque ese ejemplo que usted me pone, claro, es como el tema de la militancia o la simpatía entre un partido político, y la afinidad siempre la va a tener, ¿no? Entre esos dos conceptos, ¿dónde queda la afinidad? Abarca las dos. Abarca los dos conceptos. Y entonces, militancia y simpatía. Veamos otra definición, la competencia notoria. Sí. Aquí ya vamos como haciéndolo un poco más, digamos, atendible. Dominio destacado del conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos de la ciencia del derecho en sus diversas disciplinas para su aplicación en la solución de casos concretos. Ahora sí, ¿ven? Es entendible si alguien es abogado, es notario, es que tiene todas esas competencias. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es tener no solamente lo que es un conocimiento básico, sino también la habilidad, la destreza de poder aplicar ese conocimiento a un caso concreto. Habilidad, destreza. Vaya. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Con que esta persona tenga capacidades de poder argumentar, de poder motivar, de poder sustentar o fundamentar, para el caso, las decisiones. ¿Verdad? Porque yo puedo tomar una decisión, pero ¿yo de dónde saqué eso? ¿Cuál es el motivo, la razón, la circunstancia que me llevó a tomar esa decisión? Entonces, vea que no es... o sea, se han logrado introducir a este manual nuevos elementos, nuevas discusiones que nos lleven a verdaderamente escudriñar mejor esa decisión. Sí. Es una tarea compleja, complejísima. Difícil. Incluso hasta para un agraviante, como lo decía alguien. ¿Cómo me comprueba? La militancia es muy fácil de comprobarla. La simpatía, todo el mundo tiene su simpatía por X o determinado partido político o ideología, ¿no? Sí. Bueno, eso no? Depende. Depende. Sí. ¿Simpatía? Yo no soy militante de ningún partido, pero puedo tener mi simpatía. ¿Usted tiene simpatía por algún partido? Sí, ese lo tenemos, es un derecho político que lo tiene cualquier ciudadano. Pero ahora con la votación por rostros, usted puede esto todavía me da mayor, porque puede ser que sea una persona, exactamente, a distanciarme de aquello. Ajá, sí. ¿Y eso ¿qué implica? Ser realmente objetivo, porque usted se va a dejar
va a tomar una decisión basado en qué? En datos objetivos, Sí. ¿verdad? Y esa objetividad se va a ir determinando a través de lo que son los indicadores. Y nosotros tenemos una tabla de indicadores, es decir, de que este manual... Más candados, es decir, tabla de indicadores son más candados, a buen decir. Son más candados. Algunos le llaman barómetros. Entonces, yo voy a ir ponderando cada una de sus capacidades. O sea, por algo lo dijo usted y lo titularizó un periódico, los colegas del Diario de Hoy, el martes hace un mes, donde decían de que el proceso más grande para el 2018 es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hacer una buena encuesta. Indudablemente sobre ustedes cae, ¿verdad? Y sobre las ternas, que también son 15 que presenta FEDAES. ¿verdad? Así es. De un proceso de elección interna que ellos sí tienen. El caso de ustedes es que abren el proceso, ¿verdad? No, la convocatoria. La convocatoria Es una es convocatoria. abierta, sí. Y nosotros alimentamos a la FEDAES. Nosotros le pasamos el banco de elegibles. Y luego cada postulante va y se inscribe, pero allá van a votación. Sí. ¿Verdad? Es diferente. Van a votación pública. Nosotros nos enfocamos en análisis curricular y todos los demás requisitos. Y en el caso de las FEDAES no entran en esos procesos, ¿verdad? Yo entiendo que ellos están trabajando su manual, su reglamento. Tienen su reglamento. Su reglamento, pero ellos deben de hacer un reglamento por cada elección. O al menos revisarlo y actualizarlo. Y al parecer no me consta, están en sintonía, ¿verdad? Con el trabajo que nosotros también estamos realizando. Porque ante ellos deben igual, para inscribir a un abogado que va a postularse y que va a ir a elecciones públicas, tiene previamente que acreditar los requisitos. Claro. ¿Verdad? Establecidos en la Constitución. Todo lo que estamos hablando, y vuelvo de nuevo para, digamos, ubicarnos mejor en este análisis y en esta conversación que tenemos con la presidenta del CNJ, es que todo esto es como la consecuencia de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que se emitieron, esto fue en el 2012, ¿verdad? 2012. Y también, donde hay infinidad de criterios que obviamente ahora al CNJ le permiten ir mejorando ese proceso de selección. Principalmente cuando se basa en mejorar los procesos y escoger a las personas más idóneas con esa competencia funcional y profesional en materia del ejercicio de la justicia en el país. Y el aspecto elemental en el que nos hemos encontrado, y quisiera hacer la pausa y seguir hablando ya para ir un poco aterrizando en esto, es que dentro de las novedades contiene este nuevo manual, es que se coloca como requisito que los aspirantes no tengan filiación partidaria, ¿verdad? Sí. Filiación partidaria, pero volvemos de nuevo. Una cosa es la afiliación, que es obviamente es estar en un libro, sí, ¿verdad? Y otra cosa es afinidad. Es que la sala lo hablemos divide. de esto, sí, hablemos de esto cuando regresemos, porque estoy con una... Vamos a la pausa, gracias. ¿Qué opinión tienen ustedes? Escríbanos. Nos interesa conocer la opinión de ustedes, nos interesa interactuar con ustedes. Esto es Diálogo con Ernesto López en este martes. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias al pago puntual de tus impuestos, Soyapango es un municipio en desarrollo. Miguel Arévalo, alcalde. Unidos por un Soyapango mejor. Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando a través de nuestra aplicación Megavisión Go. Interesante porque usted puede llevarlo en su teléfono, nuestra señal, en cualquier lugar del mundo. Así,
para que usted la tenga de primera mano. A ver, decía que como consecuencia de esta sentencia, una de las novedades que contiene el nuevo manual es que se coloca como requisito que los aspirantes a un cargo judicial no tengan filiación partidaria, ¿verdad? Para eso entiendo que el tribunal extiende una constancia donde se certifique que no pertenece a la membresía de ningún partido político, ¿no? Así es. Que esta es parte también de la polémica que se generó con la nominación de la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Por cierto, el próximo jueves estará con este servidor acá conversando sobre temas de país. Pero bueno, filiación, afinidad y simpatía. Básicamente nosotros tenemos, dentro de los parámetros que nos da la misma sentencia, es filiación formal y no material. Material, ¿verdad? Nosotros podemos medir la que es la formal, que es la que nos entrega el Tribunal Supremo Electoral. Pero lo que es la material, es decir, de que la persona esté o haya realizado actos dentro del contexto de algún tipo de proselitismo o actividades que tengan que ver con partidos, pero sin estar directamente inscrito o vinculado formalmente a él, ¿verdad? Eso es básicamente donde estriban y donde nosotros hemos podido delimitar, ¿verdad? Esas dos situaciones, ¿verdad? El hecho de que una persona esté en un meeting, que esté apoyando económicamente, por ejemplo, algún organismo político, algún partido político, etcétera. Ahora nosotros vemos de que se llega hasta el extremo, ¿verdad? De que si usted se encuentra en una reunión, ¿verdad? En una invitación, ¿verdad? Social, pública, y si se encuentra con algunos dirigentes políticos, el hecho que lo salude, que le tomen una foto, que ya eso, ya para uno se vuelve hasta atentatorio y uno anda hasta evitando, fíjese, porque se trata a veces hasta de situaciones que se van a los extremos, pues, ¿verdad? Entonces yo realmente considero, y así está establecido en el manual, ¿verdad?, que nosotros estamos limitados a evaluar la parte formal y la parte material. Y la parte material, que no se dice textualmente en el manual como tal, pero de suyo está determinado que es uno de los requisitos también que pudiera, no del todo, digamos, la formal sí, inhabilita para efectos de nuestro manual, la formal inhabilita a ver, cualquier pero entonces persona. cualquier aspirante que vaya a ser sometido a este concurso dentro de ustedes, en primer lugar deberá llevar la certificación del tribunal y después que ustedes la piden, de que no pertenece a ningún... Así es, ¿verdad? o sea... Es la primera. La segunda es que nadie le haya tomado una foto que haya estado en una reunión. Ah, pues sí, porque anduvo por todos lados. O en un meeting. Pues sí, imagínese, ¿verdad? Eso es como a través del control o la denuncia pública. Es la única manera en la que uno pudiera entrar a hacer ese tipo de valoraciones, ¿verdad? Y ahora, todas estas valoraciones, como su nombre lo indica, ¿verdad?, es de evaluar, como decimos, no es per se que nosotros estemos... Entendido, y todavía me queda a mí aquella... más o menos, sí. Me Sí, queda, claro. me queda digamos, No, pero aclarémoslo. la gran duda de que realmente cómo va a comprobarlo, primero por la conceptualidad a la que usted se refería y que lo dice la misma sala. Filiación, afinidad y simpatía. ¿Cómo me lo define eso? Pero bueno, nos quedamos ahí porque eso es un tema que le hemos tocado tiempo. Es que los otros conceptos son realmente muy internos. O sea, ¿cómo usted va a medir ese tipo de situación? O sea, yo lo veo a usted y yo no podría determinar a qué concepción o qué simpatía es la mía. Sí, qué simpatía o afinidad tiene usted. ¿Cree usted? Yo no,
Bueno, tal vez pudiera yo afirmar quizás por el color de su corbata, no sé, ¿verdad? Este es el color este es de Ghana, no soy, también esto tiene y es una marca comercial. Y entonces yo ando de azul. Usted es pecenista, no es así, ¿verdad? Estamos hablando de una pecenista y un ganoso acá, No, pero no es así. O sea, entonces, me doy a entender, sí. es una situación que tiene que ver mucho con el subjetivismo. Y cuando Sí. uno, y eso es lo que ha procurado precisamente este manual, que los indicadores traten y procuren medir con objetividad, ¿verdad? Ahora, los subjetivismos nosotros no los podemos alcanzar a medir. ¿Cómo yo voy a medir? Subjetivamente. O sea, ya esa es una apreciación o una valoración que se hará en el momento en el que cada uno de los concejales podamos emitir el voto para alguna persona. Y aún para emitir el voto de una persona, porque debemos de dar la razón, al menos en el tema de la selección de magistrados de corte, nosotros debemos de dar la razón, la motivación. ¿Por qué le estoy dando el voto a este postulante? ¿Verdad que no es nada sencillo? No es nada sencillo porque se mandan a algún sospechoso, así, ¿verdad? Algún sospechoso, se lo van a regresar de nuevo, conociendo la sala que tenemos, así va a ser, ¿verdad? Bueno, no sería nada extraño. Extraño, pero bueno, sí. Ahí está la tarea. Hay otro es elemento, parte del control. Sí, hay otro elemento importante que me gustaría comprenderlo mejor, que contiene este manual. Me piden una pausa quizás cuando regresemos, y tiene que ver con las entrevistas abiertas que se van a hacer a los candidatos, ¿no? Así es. Esa modalidad es bien importante también para que sea bajo el escrutinio y la mirada de organizaciones muy importantes, como a la que pertenece Claudia Umaña, a la que Fusades están y otros que están ahí también, digamos, observando que todo el proceso que se presente para la escogitación, la selección y las ternas de magistrados a la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, jueces, sea de manera muy transparente y que sean las personas más idóneas por el beneficio de este país. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias al pago puntual de tus impuestos, Soyapango es un municipio en desarrollo. Miguel Arévalo, alcalde. Unidos por un Soyapango mejor. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias a la Universidad Francisco Gavidia. María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, nos acompaña acá. Y son cortos los minutos que tenemos ya para poder de alguna manera desarrollar esta otra parte última de nuestro programa. Y este elemento de las entrevistas vista pública, ¿no? Es bien importante para dos cosas. Primero, medir los alcances que tiene el emplazamiento, el cuestionamiento, y segundo, ponderar también la actitud con la que pueda esta persona mantener ese liderazgo, ¿verdad?, en el desempeño de sus funciones. Cuando se ha hecho recientemente en la Asamblea Legislativa, este proceso de alguna manera ha sido seriamente cuestionado. Primero porque son preguntas hasta cierto punto basadas en un cuestionario con preguntas bien, ¿cómo se le puede llamar? Como bien generales. Generales, ¿sí? Y entendería yo que es bien difícil poder en un tiempo, como lo han dicho muchos candidatos que han participado, que es bien difícil en poco tiempo poder hacer una buena valoración de ello. Pero, ¿cómo ustedes examinan esto? Y más aún sabiendo de que estas experiencias nos han dejado un mal sabor en el pasado. De acuerdo a lo que es el manual y sobre la base de la experiencia pasada también, porque las experiencias pasadas, así sea que no hayan sido como muy felices, uno debe de aprender, ¿verdad? Igual que en la vida, de sus experiencias pasadas, buenas o malas, uno tiene que aprender. Entonces nosotros vemos como oportunidad, realmente es una excelente oportunidad para este pleno del Consejo, el poder llevar adelante este proceso. En el tema de la entrevista, a diferencia de las entrevistas que se siguen para magistraturas y judicaturas de segunda instancia,
de primera instancia y de paz, que la hace la comisión de selección, esta la hace el pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Es una entrevista que se realiza en una sala de las aulas de la Escuela de Capacitación Judicial y se hace una transmisión simultánea. Es decir, de que tenemos grabando la entrevista y en una de las salas de la primera planta también se pone una pantalla donde todo el público, el acceso al público, como su nombre lo indica, es una publicidad externa hacia la sociedad, podrá precisamente estar presente, tomar nota, grabar, tomar fotografías. No podrá intervenir, por supuesto, pero sí con toda la libertad de poder estar llevando todo este desarrollo. La experiencia pasada yo tuve la oportunidad de presenciar algunas de las entrevistas y me parece de que las preguntas que se realizaron deben de mejorarse. Si nosotros estamos, vea usted, de acuerdo al manual, tratando de auscultar, ¿verdad? Situaciones como la conducta personal del aspirante, los antecedentes en el ejercicio de la profesión, si es un abogado en el libre ejercicio, los conocimientos jurídicos, la coherencia en la estructura de sus ideas, es decir, cómo se expresa, de qué manera esta persona puede ir dando una respuesta coherente a las preguntas que se van haciendo, ver todo lo que es su lenguaje corporal, porque nosotros cuando hablamos no solo transmitimos a través de lo que es la palabra hablada, claro, sino también a través de los gestos, de sí, la forma en cómo estas personas se conducen y procurar a través de preguntas ocultar los valores éticos. ¿Qué le preguntaría usted a un aspirante a magistrado para poder determinar el nivel de su valor ético? Para el caso, si usted tiene como conocido del lugar a una persona que está litigando en su juzgado, que es abogado, que fueron compañeros en la universidad, y lo invita, ¿verdad?, a la salida de una audiencia a departir. ¿Qué respuesta le daría usted a esta persona que lo invita a salir? Son buenas preguntas en términos de buscar. Eso. Entonces podemos decir, Son ¿es un interrogatorio? Pues es parte, ¿verdad?, de poder ir buscando el nivel de valores éticos. El hecho de que si usted como juez reciba un obsequio, por ejemplo, ¿usted esa recibiría es en otra. el Día del Abogado un obsequio X? No, yo no recibo nada. No, es Y una ya, de las no, preguntas. Ajá, sí, bueno, voy a hacer la entrevista. Yo la Sí, puedo hacer, sí. pero la gente Lleva quiere implícito ya agradecerle. un mensaje de... Sí. La gente quiere Le quiere agradecerle. agradecer. Mire, la gente A los jueces de paz allá son Sí. otro tipo de obsequios, pero igual. Sí, mire, le voy a comentar de que esta situación es cultural. La gente, cuando usted, para el caso, la recibe, cuando antes no podía tener acceso a llegar a un concejal o a la presidencia del CNJ, si no fuera un conocido, la gente cuando llega queda muy agradecida. Y como parte del agradecimiento después le quiere mandar algo. Sí. Entonces, pero uno... Y puede haber una sana intención, pero también no da pie para se- pensar mal, ¿no? No se puede. Sí, no No se se puede. puede. Entonces, ¿hasta dónde el conocimiento de las reglas éticas y del comportamiento moral que debe de tener un funcionario? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Entonces, ahí venimos, una pregunta que se ha tomado como relevante es el saber cuál es la corriente relevante del pensamiento jurídico. ¿Y qué vamos a entender por eso? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí, pero nosotros hemos hecho el esfuerzo de dar una definición, fíjese usted. Entonces, cada una de estas situaciones, nosotros tenemos interrogantes por hacer.
¿verdad? Entonces, esa entrevista tiene una ponderación. ¿Cuánto es la ponderación que se le da del 100%? La entrevista tiene el 40%, de acuerdo a nuestros indicadores que han sido recientemente aprobados. Entonces, yo le comentaba y comentarle también al público en general que este manual, sin estas tablas de indicadores, no es un documento completo. Las tablas y los porcentajes aprobados por el Pleno forman y son parte integrante del manual. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el recurso también de los postulantes que quieran conocer las razones o la ponderación que se dio, además de que ahora incluimos una prueba psicológica y sociolaboral que no se daba antes. De ese listado la Asamblea no puede salirse. ¿Cómo la Asamblea a la hora no puede salir? cuando ustedes envíen el caso, regresando al tema de la propuesta de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De ese listado del 15 no puede salir. No, no debe. Por lo que le decía, no debe. Por lo que le decía que en el pasado hubo que había un entrampamiento para elegir y se sacaron algunos que no estaban en el listado. Pero bueno, es cosa Pero del estaban pasado. en el banco. Pero estaban en el banco. Es que esa es otra cuestión. Vale. ¿Y es permitido eso? ¿Es legal? Aquí no lo tenemos regulado. Ah. Pero puede ocurrir lo siguiente. Y lo que no está en la ley, dicen los abogados. Es que ese es el problema, ¿verdad? No, pero los funcionarios si la ley no lo prohíbe. No, los funcionarios no podemos actuar de esa manera. Es a la inversa. Nosotros solo debemos de cumplir y hacer cumplir lo que está en la ley. Nosotros no podemos tener ese parámetro de interpretación que se vuelve arbitrario. Es que no hay que confundir tampoco, ¿verdad? Que lo que no está en la ley es permitido, no para un funcionario. Los funcionarios solo podemos actuar conforme a lo que dicta la ley. De lo contrario, caeríamos en una arbitrariedad. Pero para cerrar este punto, vea usted que nosotros tenemos alrededor, nada menos ayer, me llegó el dato de 30,000 abogados aproximadamente. Hay que hacer una limpieza de aquellos que están suspendidos, inhabilitados y de aquellos que han fallecido. Porque la lista que me han mandado de la Corte... Esa la tiene la Corte, ¿no? La Corte, la sección de investigación profesional, nosotros tenemos que hacer una limpieza, ¿verdad? Y publicar la lista. Así de 5,000, 6,000, los que sean. Los que estén... Que cumplan los requisitos constitucionales. Al publicarla, viene esa publicación como una convocatoria. El aspirante va a tener que presentar esa solicitud de precisamente entrar en el proceso. Ok. El tiempo se me fue. No puede ser. Claro que sí. Queríamos seguir todavía desglosando todo ese manual. Seguramente hay otros elementos que vamos a aprovechar a hablarlos más adelante porque hay más tiempo. Quiero dejar abierta la invitación para que me acompañe más adelante y podamos seguir conociendo cómo se va acoplando aún más a esa perspectiva de la institución y de los salvadoreños que queremos que se elijan buenos funcionarios. Gracias por haberme acompañado. Sí, muchísimas gracias también por la invitación. Comentarles de que el 2 de octubre vamos a tener un evento en donde vamos a rendir un informe a la población sobre el año de gestión. De gestión, qué bueno. Vamos a estar pendientes entonces para poderlo a estar atento a ver qué sucede. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.